Bueno, muy bien, y en el ejemplo seguíamos con la misma lógica, el mismo resultado final, pero básicamente utilizando la función realloc, ¿sí? Y evitando tener que escribir parte de código nosotros. Tenemos la ventaja de escribir menos código de esta forma, logramos lo mismo, y además la ventaja de que estamos reutilizando una función que fue escrita hace mucho tiempo, utilizada un montón de veces y seguramente que tenga muchísimo menos problemas y no tenga bugs, como por ahí podemos llegar a introducir nosotros con esa parte de código. Así que eso es algo también siempre a tener en mente en programación, que tiene que ver con la reutilización de código, con escribir una vez y usar múltiples veces. Porque en el momento donde tenemos un problema, lo detectamos y lo corregimos en un único lugar y lo podemos corregir. Se corrige para todas las implementaciones que estén utilizando esa función o las zonas donde se estén utilizando esa lógica, en lugar de tener que ir a corregir cada porción del código porque hicimos un copy-paste, un copiar y pegar, digamos, del código. Eso es importante. Muy bien, si empezamos a pensar un poquito en este ejemplo, de lo que vimos es, volvemos otra vez sobre este concepto, que engorroso es esto de utilizar el array y la naturaleza del array, donde para este tipo de ejemplos, para este tipo de necesidades, el array es contiguo, ¿sí? Entonces se empieza a complicar cuando tenemos que incrementar o decrementar la cantidad de memoria que estamos utilizando. Y ahí viene la utilización de lo que nosotros vimos en la materia anterior en memoria y empezar a pensar cómo, con estructuras de datos que nosotros podemos implementar, cómo podríamos hacer esta mejora. Muy bien. Antes de meternos en un ejemplo específico y analizar cómo podemos usar esta potencia, quiero que recordemos estas tres instrucciones, estos dos operadores y esta palabra reservada del lenguaje de C. Cuando nosotros estuvimos trabajando con estructuras y con punteros, ¿sí? Nosotros utilizamos struct con la idea de poder definir nuestros propios tipos de datos y estructuras que tienen campos, ¿sí?, internos. El caso del contacto, por ejemplo, donde teníamos un nombre, un email, un número de teléfono, podíamos poner otras cosas, podemos utilizarlo para lo que querramos, ¿sí? Creo que vimos un ejemplo de un auto con marca, patente y demás. Con struct nosotros podemos definir nuestras propias estructuras con estos campos. Vimos también la utilización del operador punto, ¿sí?, justamente con el uso de las estructuras. Cuando nosotros definíamos una variable de tipo contacto, por ejemplo, y queremos acceder dentro del contacto a la variable nombre, al campo nombre, edad, teléfono, email, utilizábamos punto. Entonces, si declarábamos una variable persona, o vamos a ponerle un nombre, si declaramos una variable Juan, ¿sí?, de tipo contacto, hacíamos Juan.edad, Juan. Cualquiera de los campos que tiene ese contacto, esa estructura contacto. Utilizábamos el punto para poder acceder a ese campo variable interna de la estructura. Y por otro lado tenemos el asterisco, que, bueno, ya empezamos a ver en este punto que lo utilizamos con varios contextos distintos el operador. El operador asterisco tiene tres usos. Inicialmente era muy simple, era solo la multiplicación, pero cuando empezamos a ver el tema de memoria, vimos que el asterisco se usa en el contexto de la declaración de un puntero para decir que una variable es un puntero, ¿sí?, a una celda de memoria de un tipo determinado, y además como operador de desreferenciación, cuando no estamos utilizando un tipo de datos para declarar, sino que lo que queremos hacer es ir a donde apunta un puntero, ¿sí?, a donde apunta con la dirección de memoria esa variable. Entonces, estos son los tres conceptos a tener en cuenta, porque los vamos a empezar a utilizar, y en combinación vamos a introducir un último elemento, que es este operador. El operador, vamos a llamarlo operador flecha, ¿sí?, que lo que hace es justamente cuando nosotros estamos utilizando variables de tipo puntero que apuntan a una estructura y queremos utilizar uno de los campos, bueno, vamos a utilizar esta flecha para
en vez de utilizar el asterisco o el punto y demás, vamos a hacer el nombre de la variable puntero, flechita, el campo. En este caso, ¿sí?, es una combinación de estructuras con punteros que nos van a permitir acceder rápidamente sin tener que hacer tanto lío en la sintaxis de lo que escribimos. Lo vamos a ver en ejemplos concretos, no se preocupen, pero básicamente es combinación de punteros, cómo ir a lo que apunta un puntero directamente y al campo dentro de la estructura que ese puntero está apuntando, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo concreto de estructura de datos ahora que tiene que ver con listas enlazadas. Vamos a explorarlo conceptualmente en memoria, qué es una lista enlazada. Nosotros habíamos visto recién hace minutos el concepto de pilas y colas, ¿sí? Y cómo eso, digamos, podríamos llegar a implementarlo también con arrays. Habíamos visto que a medida que tenemos que agregar más elementos, estamos con esto de tener que realocar memoria, ¿sí? Ya sea que lo hagamos manualmente nosotros o utilicemos la función realloc, es un poco engorroso. El concepto de la lista enlazada tiene que ver con utilizar la memoria y de alguna forma no tener que casarnos, por decirlo de alguna forma específica, con el concepto del array donde todo tiene que ser contiguo, sino nosotros ya tenemos las herramientas para apuntar a distintos lugares de memoria. Y en combinación con las estructuras podríamos estar guardando los elementos, cada uno de los elementos que estábamos originalmente guardando en una estructura de tipo array, guardarlos en distintos lugares de memoria, pero pudiendo apuntar al elemento siguiente, ¿sí? Entonces no tenemos el problema que se nos presenta con esta ley de la continuidad que tenemos dentro de los arrays, de que todo tiene que ser contiguo dentro del array, sino que podríamos estar apuntando del primer elemento apunta al segundo, el segundo elemento apunta al tercero y así sucesivamente. Este es el concepto de listas enlazadas. Y para eso vamos a utilizar en C structs y punteros y alocación de memoria. Si volvemos a nuestra grilla, nuestra representación de la memoria, ¿sí?, como lo vimos en las últimas materias, nosotros podríamos pensar este mismo ejemplo. Imagínenselo si nosotros ahora tiramos nuestros tres elementos que antes teníamos contiguos en un array, los ponemos en distintas ubicaciones de memoria, ¿sí? Podríamos tener el 1 en nuestro entero, valor 1, en una celda de memoria determinada, 1, 2, 3. Después el número 2 en otra dirección de memoria, la 2, 3, 4 por ejemplo, y el 3 lo podemos tener ahí en la 3, 1, 2. Números chiquitos, no llego a verlos. Muy bien. Esto sería la representación, ¿sí?, si nosotros lo ubicáramos en distintos lugares. Ahora, pensemos lo que les estaba diciendo. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, hacer que el 1, ¿sí?, apunte a nuestro segundo elemento, el 2, y que el 2 apunte a nuestro tercer elemento, que es el 3, ¿sí? Entonces, si nos abstraemos un poquito, vean ahora cómo podríamos hacerlo con una estructura de datos que podríamos definir nosotros. Fíjense que creo que ya empiezan a ver a dónde estoy apuntando con esto. Fíjense, tenemos como una estructura, algo que voy a llamar nodo, en donde hay dos partes. Una parte es el número entero en sí, que es lo que a nosotros nos interesa. Dentro de la lógica de este programa, lo que a nosotros nos interesa son estos valores. Pero después tenemos otra celda ahí de memoria relacionada de alguna forma, donde nos va a servir para hacer esta referencia al elemento siguiente. Creo que ya se imaginan que justamente lo que vamos a hacer con esta celda adicional de memoria es tener un puntero. En realidad lo que vamos a estar haciendo es almacenar la dirección de memoria del elemento que sigue. En el ejemplo, fíjense, lo que vamos a tener en esa otra celda para el primer nodo es la dirección de memoria del segundo nodo, que es justamente donde está el número 2, que es la dirección de memoria 234. En el caso de ese segundo nodo, tenemos la dirección de memoria de nuestro valor número 3, digamos, de nuestro tercer nodo, donde arranca nuestro tercer nodo, que es la dirección de memoria 321.
Y nuestro tercer elemento es el último en esta lista. Y en realidad aquí no tenemos necesidad de poner ninguna dirección de memoria. Es más, tenemos que poner algo en esa celda para indicar que acá termina nuestra lista y que no salte porque hay basura en ese lugar hacia cualquier lado y nuestro programa empiece a funcionar mal. O sea que algo tenemos que poner acá. ¿Qué se les ocurre que puede ser el valor que tenemos que poner en esta celda de nuestro tercer nodo, que es el último? Bueno, si recordamos lo que vimos en la materia anterior de memoria, recuerden que tenemos este concepto del null con dos L's, que básicamente es la dirección de memoria internamente, la 0, que no se usa nunca, sino que lo utilizamos como convención hace muchos años. A nivel programación se decidió que esta convención era, vamos a utilizar eso como la dirección de memoria null, que significa ninguna dirección de memoria. Entonces, básicamente vamos a tener eso guardado en nuestro último elemento para indicar que no hay nada más, que este es el último elemento, no tenemos que saltar hacia ningún elemento que le sigue, porque es el último en nuestra lista. Para convención y para entenderlo mejor desde un punto de vista humano, es el null con doble L. Eso es lo que estuvimos utilizando en la materia 5 de memoria para inicializar nuestros punteros. Y es lo mismo que hacemos acá, porque a fin de cuentas, esta estructura con la que estamos trabajando conceptualmente ahora, ese segundo elemento es el elemento que estamos abajo viendo en esos nodos, es el valor, es un puntero. Entonces le vamos a poner null en este lugar. Y déjenme ahora adicionar un elemento más. Esto es muy lindo, pero nosotros tenemos que saber dónde comienza nuestra lista, ¿sí? Entonces voy a tener una zona de memoria en donde va a ser como el comienzo, un puntero al comienzo de mi lista. ¿Podría utilizar el primer nodo como el comienzo de mi lista? Sí, podría hacerlo, pero por convención y por algunas cosas que vamos a ir viendo en los ejemplos, es mucho más fácil y más ordenado tener un único puntero, una variable que no es un nodo en sí mismo, sino que es solamente un puntero, una dirección de memoria que nos dice dónde comienza nuestra memoria principal. La razón principal, no la razón principal, pero la primera que se me ocurre decirles ahora es: imagínense que nuestra lista está vacía, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos un puntero, solo un puntero, que dice null. Nuestra lista está vacía. Y no tendríamos que tener un nodo inicializado en 0 en los dos lugares, o si este nodo es un elemento mucho más grande. En este caso es muy simple porque tenemos un nodo donde el valor que nos interesa es solamente un entero. Imagínense un contacto o algo que tiene muchísimos datos. No es necesario que nosotros tengamos que ni siquiera que alocar esa memoria. Nuestra lista está comenzando en este lugar de memoria. Eso es lo que decimos solamente con ese casillero inicial, ¿sí? Y ahora sí, con la magia de mi mano, básicamente nos vamos a abstraer, ¿sí?, de las direcciones de memoria, y lo que tenemos es esto, la representación que nosotros hemos hecho en la materia anterior también de memoria, justamente de nuestros punteros. Directamente lo vemos como si fueran flechas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos teniendo. Esto es la implementación conceptual, digamos, de cómo funcionaría nuestra lista enlazada. Muy bien, y ahora lo que vamos a ver es cómo implementar este tipo de estructuras en el código en C, que es lo que nosotros venimos trabajando hasta ahora. ¿Cómo podríamos lograr tener este tipo de listas enlazadas? Si recordamos, ¿sí?, vamos un poquito haciendo memoria hacia atrás. Cuando estuvimos definiendo y trabajando con estructuras, teníamos este ejemplo, por ejemplo, la estructura del contacto. ¿Se acuerdan? En este tipo de estructura nosotros habíamos utilizado este código para definirlo, y teníamos dos campos, nombre y número, que eran de tipo string, ¿sí? En realidad el string es un char asterisco, ¿sí? Es un puntero a chars, ¿sí? Y ese contacto básicamente nosotros lo estamos utilizando en nuestro ejemplo de la agenda. Lo que vamos a hacer es borrar directamente esos campos, porque ahora lo que vamos a hacer es tratar de declarar ese nodo para nuestra lista enlazada. Obviamente le vamos a cambiar el nombre, no se va a llamar más nodo, no se va a llamar más contacto, sino que se va a pasar a llamar nodo. ¿Y qué es lo que tenemos que poner como nuestros campos internos? Cada uno de estos nodos, ¿qué es lo que va a tener adentro? Bueno, en primer lugar, ya sabemos que ese nodo es para guardar números, ¿sí? Pero, a su vez, también necesitaríamos ahora
guardar un puntero al siguiente. Entonces ese puntero, ¿cómo se les ocurre que sería? Bueno, nosotros podríamos directamente referenciar este nodo que estamos definiendo. Sabemos que tenemos que apuntar a uno que es del mismo tipo. Entonces podríamos decir nodo asterisco siguiente, ¿sí? Ese sería básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer. Estamos autorreferenciándonos a este tipo de estructura para apuntar en un campo de la estructura, apunta a algo que es de ese mismo tipo que estamos definiendo, ¿sí? Siguiente lo voy a cortar, vamos a utilizar la palabra sig nada más que para escribir un poquito menos. Y cuando vemos esto, en realidad es como medio una mentirita piadosa, porque en realidad este ejemplo así como está, ¿sí?, no va a funcionar del todo. ¿Por qué? Porque si recordamos C es muy literal. Nosotros no podemos estar en nuestro código utilizando algo que todavía no está declarado. Y en este ejemplo, si nosotros decimos que nuestro campo siguiente es un puntero a nodo, y lo estamos diciendo justamente antes de terminar de declarar nuestro nodo, vamos a tener un problema. Esto no va a compilar en C. Y acá es donde tenemos que utilizar, lo podemos resolver, pero algo que no es tan evidente, ¿sí?, cuando no conocemos el detalle de C y cómo hacerlo. Pero básicamente, cuando nosotros utilizamos el type struct, podemos utilizar un nombre después del struct. En algunos ejemplos lo hemos visto. Entonces nosotros podríamos decir type struct nodo, en este caso, ¿sí?, y de esa manera ya estamos declarando que esta estructura se llama nodo, más allá de que después al final le pongamos también un alias que dice que esto se acorta y se llama nodo en sí mismo. Cuando nosotros utilizamos el typedef, lo que tenemos que hacer cuando lo usamos en el punto del siguiente es, en realidad, en vez de decir nodo, ¿sí?, puntero a nodo, estamos diciendo struct nodo asterisco. Esto es un poquito, no complejo, pero es como más rebuscado, pero es la forma que tenemos en C de lograr exactamente esto que queríamos, autorreferenciarnos. Es en el único caso en donde vamos a estar definiendo struct nodo puntero, ¿sí?, porque estamos queriendo apuntar a este nombre que estamos definiendo. Esta es la forma que podemos hacerlo en C. Básicamente esa es la estructura, ¿sí? Entonces, con esta estructura ya definida, esta es la forma que nosotros le vamos a ir dando a nuestros nodos, y volvemos a ver este ejemplo con las flechas del nodo. Y ahora, manteniendo esta imagen aquí, quiero que vayan pensando el ejemplo anterior que habíamos visto y otra vez recordando qué es lo que pudimos solucionar en este caso. Recuerden que lo que nosotros hacíamos en el ejemplo con los arrays, teníamos la naturaleza de los arrays presente, que era la continuidad en la memoria, esa secuencialidad de que una celda está al lado de la otra. Eso era lo que nos presentaba el problema. ¿Cuál problema? El problema cuando nosotros teníamos que agrandar o achicar ese array para no malutilizar nuestra memoria, ¿sí?, para no reservar espacios de memoria. Además, bueno, en este caso, fíjense cómo en el ejemplo nosotros ya solucionamos ese tema, ¿sí? En este caso, estamos definiendo una estructura de datos y cada vez que agregamos o necesitamos agregar o eliminar algo en la lista, tenemos esta posibilidad de crear solo un nodo más de memoria y no tenemos que hacer todo ese proceso que era bastante costoso en términos de ejecución, en donde teníamos que alocar una nueva zona de memoria, copiar todo lo que ya teníamos nada más que para poder utilizar, ¿sí?, la nueva ubicación, o en el caso de que tuviéramos que quitar algo de ahí, entrar a copiar todo de nuevo en una ubicación de memoria contigua pero más chica. Entonces, de esta forma evitamos la contigüidad y directamente trabajamos y vamos agregando o quitando nodos a medida que así lo deseemos, ¿sí? Pero como todo tiene ventajas y desventajas, esto también va a empezar a presentar algún tipo de problema. Si empezamos a pensar lo que nosotros vimos hasta ahora, ¿sí?, en una de las clases nosotros estuvimos viendo algoritmos.
Y había algunos de estos algoritmos que se beneficiaban en este esquema de la contigüidad o poder hacer referencia y saltar directamente una zona de memoria. Fíjense que en este caso, cuando nosotros tenemos una lista enlazada, ¿qué es lo primero que salta a la vista en este ejemplo? Imagínense que nosotros queremos ir directo al 2. ¿Podemos? En realidad no. Con la lista enlazada no podemos saltar directo al lugar del 2, sino que lamentablemente tenemos que ir al comienzo de la lista y empezar a recorrer hasta que llegamos a esa ubicación de memoria que vamos a decir es la mitad de nuestra lista. Recuerden que había un algoritmo, ¿sí?, que era el algoritmo de búsqueda binaria. Y la característica que tenía ese algoritmo era justamente que nosotros lo que hacíamos era partíamos el problema en dos para atacar, ¿sí?, en pedazos cada vez más chicos, dividiendo y conquistando el problema para hacer muy eficiente nuestro algoritmo. Bueno, con este tipo de listas se complica hacer ese salto directo. Cuando nosotros trabajamos con arrays era muy fácil a través de una operación matemática saber cuál era la mitad más o menos de nuestra lista. ¿Por qué? Porque la cantidad, las celdas de memoria son todas contiguas, nuestros elementos eran todos contiguos y nosotros podíamos utilizar esta sintaxis de corchetes con los índices. Entonces, si nosotros sabíamos que teníamos 10 elementos, sabemos que tenemos 10 posiciones de memoria una al lado de la otra, a ese 10 lo dividimos en 2, obtenemos un 5 y directamente utilizamos ese 5 como índice en nuestro array. En este caso ya no podemos hacer eso porque nosotros no sabemos dónde están. Podrían estar en cualquier lugar de la memoria y lo único que tenemos es un puntero al siguiente, ¿sí? Entonces fíjense cómo siempre dentro de lo que son las ciencias de la computación, cuando mejoramos mucho, ¿sí?, con una estrategia, ¿sí?, de solución de un problema, posiblemente no estemos perdiendo en otro lado. Y siempre vamos a tener este juego del balance entre una cosa y la otra. Igualmente, ahora vamos a seguir viendo ejemplos y vamos a ver cómo podemos ir resolviendo o haciendo un poco más eficiente el uso de listas y ver cómo podemos resolver estos problemas nuevos en los que nos metimos con las listas enlazadas. Bueno, muy bien, vamos a ver este ejemplo ahora, cómo podemos trabajar con esta lista en código, pero todavía vamos a ir viéndolo paso a paso, vamos a seguir en la pizarra, por decirlo de alguna forma, y vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo en la memoria a medida que nosotros vamos trabajando con estos nodos. Vamos a comenzar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, imaginémonos, no tenemos nada en memoria todavía, y lo que tenemos que hacer es justamente empezar a inicializar, declarar las variables que vamos a utilizar. En este caso lo que estoy haciendo es diciendo nodo asterisco lista, asumamos que ya tenemos definida la estructura. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, acá lo que estamos haciendo es crear ese primer cuadradito, ¿sí?, el apuntador al comienzo de nuestra lista enlazada. Lo llamamos lista y es un puntero a variables de tipo nodo, esa estructura que nosotros habíamos definido. Cuando el programa ejecuta esta línea, justamente lista tiene basura dentro, ¿sí? No lo tenemos inicializado con nada. Podríamos hacerlo de esta otra forma. Podríamos declarar el puntero, que es lo ideal, ¿sí?, y inicializarlo con el valor null, ¿sí? Esto lo que estaríamos haciendo es básicamente no tenemos más nuestra papelera de reciclaje en ese cuadrado, en esa lista. Y sería la forma correcta de inicializar nuestro puntero a una lista que está vacía, no tenemos nada. Ahora, cuando nosotros queremos crear nuestro primer nodo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, ahí tenemos una sentencia, fíjense. Estoy utilizando, ¿sí?, una variable n que también la declaró como un puntero, ¿sí?, y lo que voy a estar obteniendo ahí, le estoy pidiendo que obtenga con malo que estoy pidiendo una sección de memoria del tamaño de nodo. Si nosotros hacemos algunos cálculos, podríamos decir, bueno, nodo es una estructura que tiene adentro dos variables, una de tipo entero, sabemos que son 4 bytes, y después tenemos un puntero a otro nodo. Los punteros son todos del mismo tamaño y son, digamos, 8 bytes. En este tipo de arquitecturas de 64 bits. Entonces
tendríamos, bueno, tenemos los 8 más los 4, tendríamos 12 bytes, pero en lugar de escribir los 12 bytes, directamente utilizamos la función sizeOf nodo, esa estructura, ese tipo de datos que nosotros ya definimos. Entonces automáticamente C se va a encargar de calcular, digamos, y ahora empieza a tener sentido el por qué utilizamos el sizeOf en este tipo de ejemplos. Entonces directamente C se encarga, le pedimos el sizeOf nodo y ahí nos va a dar una zona de memoria. Y lo vamos a estar almacenando en esta variable temporal n, ¿sí? Entonces, a medida que C empieza a ejecutar esta línea de código en particular, cuando ve la primera parte, que es la declaración, ¿sí?, de la variable n de tipo puntero a nodo, obtenemos otro cuadradito, ¿sí?, otro puntero, que también tiene basura, inicialmente. Luego C lo que hace es ejecutar la parte, la porción de malloc, ¿sí?, y nos da un pedazo de memoria. Ahí nos da una zona de memoria que también tiene basura dentro con nuestros dos campos, ¿sí? Tenemos número y siguiente por otro lado, ¿sí? Cuando termina de ejecutar la asignación completa de la memoria que obtuvo con, hacia la variable n, lo que obtenemos básicamente es, tenemos ahora en nuestra variable n la flecha, el puntero hacia esta nueva zona de memoria que todavía no está inicializada, pero ya tenemos nuestro primer nodo alocado y disponible para su uso. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Bueno, lo que podemos hacer ahora es básicamente ponerle un valor a los campos de este nodo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, con los operadores que tenemos hasta ahora, lo que tendríamos que hacer es, a lo que estoy apuntando con n, voy hacia donde estoy apuntando con n y en el campo número voy a poner el número 1. Y ahí tenemos la sintaxis. Fíjense que estoy utilizando los paréntesis para que realmente haya una prioridad y que lo que primero se resuelva en nuestro programa es justamente ir a lo que apunta n. Y con el punto estamos haciendo uso de uno de los campos de nuestra estructura. ¿Se acuerdan que habíamos hecho algo similar cuando trabajábamos con los arrays? En este caso, al utilizar punteros, tenemos que ir a donde apunta a la dirección de memoria donde apunta el puntero, con el asterisco, usamos los paréntesis para darle prioridad a eso y después el punto, ¿sí? Y ahí le asignamos el valor número 1. Ahora, esto es lo que sucede, aparece el valor número 1 ahí. Recuerden que unas filminas anteriores, en alguna de las pizarras anteriores que estuvimos viendo, yo les introduje brevemente el concepto de que teníamos esta otra sintaxis que gracias a Dios en C nos hace un poco más simple este tipo de escenarios en particular, donde tenemos un puntero que apunta a una estructura y queremos ir a un campo dentro de dicha estructura, que es el operador flechita, por decirlo, el operador flecha, que es básicamente esto, ¿sí? Son dos caracteres, es un guión y un símbolo de mayor, creo que es ese, o menor, pero es básicamente el dibujito de una flecha con dos caracteres en el programa en C. Y lo que hacemos es, en vez de utilizar el asterisco y el punto y los paréntesis, hacemos uso de esta sintaxis, que es un poco más simple y hasta incluso casi que dibujaría lo que nosotros estamos viendo en la pantalla. Lo que está haciendo es directamente haciendo esa flechita. N, flechita, número. Fíjense que básicamente es casi gráfico, podríamos decirlo así. Esta sintaxis es bastante conveniente y útil a la hora de trabajar con esto y no tan compleja visualmente para los humanos como era el anterior. Entonces ahí tenemos inicialmente cómo trabajar con la inicialización de este primer nodo, que queremos ponerle el valor número 1. Y ahora lo que haríamos es borrar ese tachito de basura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle a nuestra lista que este nodo que estamos insertando es el único nodo, es el primer nodo y el último, ¿sí? Para que no sigamos después enlazando con zonas de memoria que son incorrectas o con valores incorrectos. Entonces lo que hacemos es inicializar el cuadradito de siguiente en null para indicar el fin de nuestra lista. Al hacer eso, directamente se está borrando nuestra papelera de reciclaje en el siguiente y ya sabemos que tenemos nuestro nodo correctamente inicializado, ¿sí?
Por último, lo que deberíamos hacer es quedarnos dentro de nuestro puntero lista, justamente apuntar a este nodo que es el primero dentro de la lista que estamos creando. Entonces hacemos justamente eso. Tanto n como lista son punteros a tipos nodo. Entonces asignamos lo que está en n, se lo asignamos, lo copiamos dentro de lista. Y lo que nos queda son dos flechas que están apuntando al mismo lugar. Y básicamente ahí eliminamos directamente, si este es el fin de esta porción del programa en la que nos queremos entrar, ya tenemos nuestra lista y nuestro primer nodo insertado en esa lista. Eliminamos y hacemos de cuenta que desaparece de la memoria como para centrarnos y poder ver bien qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué pasa si queremos asignar, ¿sí?, agregar en nuestra lista el valor número 2, nuestro segundo nodo que tenga el número entero 2? Bueno, tenemos que volver a ejecutar pasos similares a lo que estamos haciendo. Otra vez, tenemos que pedirle a C una zona de memoria de tamaño de nodo y empezar a trabajar y asignarle valores a los campos de ese nodo y luego ponerlo dentro de la lista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a ejecutar esta sentencia que es nodo *n y le asigno una porción de memoria malloc. Entonces otra vez lo que va a suceder es, va a aparecer de nuevo nuestro cuadradito n que apunta a tipos nodo. Por otro lado, cuando ejecuta el malloc, se nos va a terminar dando otra zona de memoria también inicializada con basura, va a tener algo ahí adentro, pero no nos interesa. Fíjense, no estoy poniendo los nombres de los campos, ya sabemos que es número y siguiente. Y al terminar de ejecutar esta sentencia, n va a estar apuntando a nuestro nuevo nodo, ¿sí? Ahí nosotros podemos ahora, directamente haciendo uso de este nuevo operador que conocimos hoy, el operador flechita, vamos a llamarlo familiarmente, hacemos n flechita número, le ponemos el valor 2, aparece el 2, y después a n flechita siguiente le asignamos null para inicializarlo correctamente, ¿sí? En este punto ya tenemos nuestros dos nodos. Ahora nuestro segundo nodo tiene que empezar a formar parte de la lista, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros tendríamos que tener un mecanismo para agregarlo ahí. Entonces, en principio, si nos apuramos, podríamos decir, sí, a lista le asigno el valor, pongo lo mismo que hicimos cuando trabajamos con el 1. Lo que vamos a hacer es n se lo asigno a lista y ahí ya tengo el 2 en la lista. Pero fíjense lo que sucede si nosotros hacemos eso, ¿sí? Lista pasa a apuntar a 2. Y si nos detenemos en esto, fíjense que estamos perdiendo una flecha. Acá tenemos el famoso memory leak, la pérdida de memoria si hiciéramos esto. ¿Por qué? Porque el 1 ya no está apuntado, el nodo donde tenemos el valor 1 no está apuntado por nada. Tenemos tanto n como lista apuntando al 2, pero perdimos el 1. Hay algo que tenemos que hacer acá, ¿sí?, digamos, como un paso intermedio para no realizar esta pérdida. Esa asignación, ahí vemos la flecha en rojo, está mal. Algo tenemos que hacer acá antes. Así que borremos eso y volvamos al paso anterior, que justamente tenemos apuntado el 2 con n y nuestra lista como estaba originalmente antes de comenzar. ¿Qué tendríamos que hacer como paso inicial? Bueno, despreocupémonos por el orden, ¿sí?, de la lista. Despreocupémonos. Vamos a directamente con los datos que tenemos ahora, lo que podríamos hacer es pongamos el 2 al principio de la lista, pero no perdamos en dónde está el 1. Entonces, como paso previo, lo que hacemos es enlacemos, ¿sí?, enlacemos el 2 con el 1. Entonces lo que hacemos es, el nodo que estoy creando ahora lo voy a poner al principio de mi lista y lo que digo es, al campo siguiente del nuevo nodo le voy a asignar lo que hay ahora en la cabeza al inicio de mi lista. Entonces lo que estoy logrando es justamente eso. Tanto lista como el siguiente son los dos del mismo tipo. Entonces lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, ahora pone en el siguiente de este nuevo nodo, pone lo mismo que tengas en lista.
obtenemos esto, una flecha al mismo lugar donde está lista. Y después podemos ahora decir que ahora lo que tenemos en nuestro nuevo nodo está en el comienzo de la lista. Y no vamos a perder el 1. Al hacer eso, ahora sí, nuestra lista también apunta al mismo lugar de n, pero fíjense, estamos conservando ahora un enlace a lo que antes era el origen de la lista, pero tenemos este concepto de la lista enlazada, ¿sí? Borremos a la variable n y su apuntador, su flecha, y directamente nos estaríamos quedando con una lista donde de vuelta no nos preocupamos inicialmente por el orden en el que estamos insertando, pero al menos estamos manteniendo nuestra lista y no perdemos memoria, no perdemos nuestros valores, ¿sí? Así que esta es un poco la idea, ¿sí? El algoritmo de trabajar con una lista enlazada. Fíjense qué pasaría, no vamos a ir paso por paso, si nosotros tendríamos que insertar el valor 3 en este caso. Bueno, nos quedaríamos con algo como esto. Básicamente aparecería una nueva zona de memoria, el 3 apuntaría al 2, o sea, lo que estamos haciendo es insertando al principio de la lista. Si recuerdan, cuando arrancamos esta clase, ¿de qué hablamos? De estructuras de datos abstractas. ¿Cuál de las estructuras de datos habíamos visto? Pilas y colas. Fíjense que acá hay una implementación en particular, no la llamamos ni pila ni cola, pero se está asemejando a una de ellas. Bueno, esto es básicamente lo mismo que hace una pila, ¿sí? En una pila nosotros insertamos al principio, y fíjense, nosotros no podemos saltar a cualquier lugar de la pila en este caso. Lo único que tenemos es acceso al inicio, ¿sí? Entonces, insertamos al inicio y si queremos ir al primer acceso es al tope, al primero. Entonces estamos en un webs que es último que entra, primero que sale, por decirlo de alguna forma. Esta implementación, si bien lo hemos llamado lista nuestra variable, y es una implementación en particular con un tipo de estructuras bastante simple para enteros, pero estamos implementando el mecanismo con el que funciona una pila. Esto es básicamente una pila. Muy bien, ahora vamos a ir al escritorio para ver un ejemplo de esto en particular. Bueno, muy bien, y de vuelta en el escritorio vamos a hacer ahora un ejemplo. Ya me tomé el trabajo de crearlo, lista enlazada, y en este ejemplo vamos básicamente a esto que veíamos en la teoría, que veíamos con los distintos gráficos y cómo hacíamos para crear esta lista enlazada. Entonces vamos a comenzar y lo que vamos a hacer es definir en este punto esa estructura de datos, ¿sí? El nodo que nosotros habíamos definido justamente en la teoría. Vamos primero a incluir el standard lib porque sabemos ya que lo vamos a estar utilizando para utilizar malloc, así que lo que vamos a hacer es un typedef en este punto y vamos a decir typedef struct nodo typedef, me olvidé esta parte, typedef nodo. En este punto lo que vamos a decir es justamente, ¿se acuerdan que nosotros teníamos por un lado número y por otro lado teníamos el siguiente? Entonces vamos a definir un campo número de tipo entero y por otro lado vamos a definir el puntero, ¿sí? A nuestro siguiente elemento que va a ser de tipo nodo, ¿sí? Entonces, perdón, acá lo que tenemos que poner es extract nodo justamente para poder hacer uso del nombre y esta estructura es nodo. Esto no deja de ser exactamente lo que ya teníamos. Vamos a modificar nuestro programa para que en lugar de utilizar la forma simple de la definición de main, vamos a usar el int argc para obtener los valores. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a directamente definirlo de esta forma, char argv, un arreglo, ¿sí? Para obtener los parámetros. ¿Se acuerdan de lo que es la entrada de parámetros por la línea de comando? Entonces básicamente lo que yo quiero que hagamos en este ejemplo, justamente los parámetros que vamos a ir pasando a main, podamos pasarle el 1, 2, 3 y que creemos una lista enlazada utilizando esta estructura que tenemos ahí.
Entonces, vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Un poco lo que vimos en el ejemplo en las distintas pantallas de la teoría. Entonces, lo que vamos a hacer es definir, por un lado, nuestro puntero de lista. Vamos a inicializarlo en null, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los argumentos que recibimos, números que recibimos en nuestra función main, ¿no? Cuando llamamos a nuestro programa, nuestra función main va a recibir cada uno de los argumentos. Entonces vamos a hacer un típico ciclo. Vamos a inicializarlo no en 0 sino en 1. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con la línea de argumentos, el primero de los valores es el nombre del programa en sí. Y mientras sí, ahora sí se mantenga menor que la cantidad de argumentos, vamos a incrementar en 1. De esta forma vamos a estar recorriendo todos los argumentos que le pasemos a nuestra función main. Muy bien. Ahora, una vez que hacemos eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles eran los pasos? ¿Sí? Bueno, en un primer momento lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con el argumento. Fíjense que lo que nosotros tenemos es un número que es de tipo entero. Y recuerden que ya lo trabajamos en materias anteriores. Lo que nosotros recibimos como parámetro, ¿sí? Son chars, es un string. Pueden utilizar la función que ustedes construyeron en prácticas y en materias anteriores, o podemos utilizar las funciones predefinidas en C. Y recuerden que hay una que también vimos en algunas de las prácticas o en algunas de las teorías, que es una función que se llama atoy. A-to-i, o lo que sería ASCII to integer en inglés. Y esa función lo que hace es justamente convertir un string, un carácter o un string de código ASCII, lo convierte en un entero. Entonces, de esa forma lo que estaríamos logrando es justamente, sin complicarnos la vida demasiado, sin tener que implementar nuestra función de conversión de dígitos que ya hicimos en su momento, podemos directamente utilizar esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos directamente a declarar una variable número, ¿sí? Y vamos a tomar y vamos a hacer esa función. Vamos a utilizar esa función de C. ¿Y qué vamos a convertir? Bueno, vamos a convertir el argumento en el que estamos parados en este punto. Recuerden que estamos iterando entre argumentos, ¿sí? Una vez que hacemos eso, lo que tenemos que hacer ahora es generar nuestro primer nodo. Básicamente lo que vamos a estar haciendo por cada paso de nuestra iteración, por cada argumento que tomamos, es creando un nodo y ponerlo al principio de nuestra lista, ¿sí? Nuestra lista al principio de todo va a estar vacía, nuestro puntero no apunta a nada, pero tenemos que alocar esa memoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a declarar una variable n de puntero nodo y vamos a tomar memoria por un tamaño de justamente nodo, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, como hacemos siempre, preguntar si el puntero que obtuvimos es igual a null, es que estamos ante un error y nuestro programa está fallando porque no podemos obtener más memoria. Así que eso no nos tenemos que olvidar nunca. Si esto funciona bien y no entramos en el if y nuestro programa no finaliza, quiere decir que en el puntero n vamos a tener un área de memoria, ¿sí? Del tamaño de nodo. Vamos a tener un nodo que va a tener esta estructura que tenemos aquí. Va a tener por un lado un campo número y por otro lado un campo que es un puntero a otro nodo, ¿sí? Al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Bueno, en este caso tendríamos que inicializar ese nodo de la manera que queremos. Justamente lo que estamos haciendo es queriendo crear una lista enlazada con los valores que nos están pasando. Entonces nosotros ya tenemos el número convertido en esta variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro nodo, que está siendo apuntado por n, vamos a decir que en n, y vamos a utilizar esta sintaxis, la de la flecha, vamos a decir que en el campo número de nuestro puntero n, vamos a poner lo que tenemos en nuestra variable número. Y para hacer las cosas correctas, vamos a decir que nuestro campo siguiente, nuestro puntero siguiente, lo vamos a inicializar en nulo, ¿sí? De esta forma estamos creando un puntero
como vimos en la teoría. Estamos creando esas casillas de memoria, vamos a tener nuestro número y vamos a estar inicializando nuestro puntero en nulo. Ahora, vamos a movernos y vamos a decir que lo que tenemos que hacer ahora, en este caso, vamos a poner algunos comentarios. Vamos a convertir el string en un número o en un int. Después crear el nodo. Crear el nodo de memoria. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar el nodo en nuestra lista. ¿Sí? Vamos a comentarlo. Y lo que vamos a decir ahora es justamente esto, insertar el nodo en nuestra lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, directamente lo vamos a insertar al inicio de nuestra lista, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Vamos a decir que, por un lado, en n siguiente, dijimos que n siguiente estaba en nulo. Lo que vamos a decir es, ya lo pusimos, ahora lo que vamos a decir es lista apunta a n. ¿Sí? De esta forma estamos insertando nuestro nodo al principio de la lista. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos solo esto? Está bien en nuestra primera iteración, ¿sí? Cuando nuestra lista está vacío. Pero si nosotros hacemos esto, lo que anteriormente en la iteración, supongamos que estamos en el segundo elemento o en el tercero o en el cuarto, lo que lista ya tenía, lo vamos a perder porque directamente vamos a ir a nodo. Con lo cual tenemos que pensar que esto, obviamente, este ciclo, en los pasos siguientes también tiene que seguir funcionando. Entonces tenemos que decir, bueno, lo que vamos a hacer es, en nuestro valor siguiente de nodo, vamos a poner lo que estaba lista. Justamente, vamos a estar corriendo y vamos a decir, el nodo que acabo de crear, voy a hacer que también apunte al comienzo de mi lista. Pero ahora cambio el comienzo de mi lista a mi nuevo nodo. Entonces, de esa forma estoy agregando al principio, ¿sí? Este es un poco el bucle, el ciclo principal de nuestro programa, ¿sí? Hasta ahora este es lo que veníamos haciendo en la teoría y que lo vimos ejemplificado cómo iba a estar sucediendo. Vamos a hacer un make, ahí funciona sin ningún problema. Vamos a hacer un clear y vamos a ejecutarlo, pero evidentemente ya se van a dar cuenta que esto, más allá de ejecutar correctamente, no está haciendo absolutamente nada. Lo que vamos a hacer ahora es, quiero que piensen, mientras volvemos a la clase de teoría, cómo podemos hacer ahora para que esto haga algo, por ejemplo, que nos muestre por pantalla justamente lo que tenemos en la lista enlazada. Volvamos a la teoría, analicemos un poquito eso y después seguimos con el ejemplo. Bueno, muy bien. Y ahí vimos en el ejemplo, ¿sí? Cómo ir construyendo en código concreto esta lista. Y si bien cuando lo ejecuté ahí no le pasé ningún parámetro en el escritorio y me olvidé de pasarlo, en realidad no iba a haber ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todavía no estamos mostrando nada, ¿sí? Nuestro código ejecuta, supuestamente está funcionando, pero no tenemos nada que nos verifique, nada que nos hubiese mostrado que realmente la lista tenía esos valores. Entonces pensemos que nosotros queremos imprimir el contenido de la lista. ¿Cómo para hacer justamente eso? Verificar si lo que hicimos recién estaba bien. Entonces tendríamos que recorrer esta lista e ir imprimiendo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, podríamos tener un bucle en donde, utilizando una variable temporal, podría decir en este caso una variable p temporal, apunte a el primer elemento de nuestra lista, ¿sí? A la cabeza de la lista. Entonces lo inicializamos de esa forma, p estaría apuntando al 3, ¿sí? Podríamos imprimir lo que hay en ese primer nodo por pantalla. Luego nos movemos al siguiente, estaríamos apuntando al 2, imprimimos el 2 por pantalla, nos movemos al 1, ¿sí? Imprimimos ese 1 por pantalla y eventualmente ya
no tenemos un siguiente, en ese caso detectaríamos que es nulo el siguiente, no hay más elementos en nuestra lista y en ese punto terminaríamos, ¿sí? Nuestra variable p temporal ya no la tenemos más, tenemos impreso por pantalla todo lo que queríamos ver, ¿sí? Ese es un poco el esquema de cómo podríamos recorrer. Agregamos otra de las variables ya conocidas como punteros. Vamos al escritorio y vamos a hacer eso mismo. Bueno, muy bien, de vuelta en el escritorio con el mismo ejemplo y como vimos recién en la teoría, básicamente lo que vamos a hacer ahora es otro bucle en realidad donde vamos a utilizar un puntero temporal en realidad para iterar sobre nuestra lista. Nosotros utilizamos nuestra variable principal que es lista, este puntero, donde tenemos enlazado todos los nodos, todos los números que obtuvimos desde nuestra pantalla principal. En este caso, cuando lo vimos en el ejemplo anterior, en realidad me olvidé de hacer que queríamos hacer el 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos otra vez a ejecutarlo para comprobar que en realidad está funcionando. ¿Sí? Podríamos incluso tener más números en con más dígitos también. Está funcionando, no tenemos ningún error. Bien, vamos a modificar nuestro programa. Entonces, en este punto, lo que nosotros queríamos hacer, como les decía, es básicamente recorrer ahora con un puntero temporal nuestra lista de principio a fin. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en principio ya sabemos que necesitamos un puntero temporal. Vamos a declarar este puntero y lo vamos a inicializar ¿a dónde? Hacia donde está apuntando nuestra lista, que es lo que queremos hacer. Entonces, definimos P como un puntero a nodos, ¿sí? Que está apuntando a lo mismo que tiene lista en este caso. ¿Cómo podríamos hacer el bucle en este caso? ¿Sí? Nosotros sabemos cuántos argumentos hay, los tenemos en este caso, podríamos utilizar un for, pero quiero que vean lo siguiente. Vamos a usar otro tipo de sintaxis. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un while, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente. Fíjense, nosotros sabemos que nuestro puntero, en este caso, está apuntando a una zona de memoria. Y yo voy a decir lo siguiente, ¿por qué? Porque como quiero recorrer cada uno de los nodos, fíjense que los nodos nosotros lo que hacemos es los vamos a estar inicializando, ¿sí? Estamos poniendo un número, inicializamos el nodo siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es, en el momento en donde nuestro nodo, ¿sí? Nuestro valor P, ¿sí? Mientras nuestro valor P sea distinto de null. O sea, mientras yo esté apuntando a algún nodo válido, ¿sí? En ese caso, lo que voy a estar haciendo es justamente imprimiendo el valor de lo que hay en el nodo que tenemos. Nosotros sabemos que con P vamos a estar apuntando a un nodo, con lo cual vamos a estar imprimiendo un número. Vamos nuevamente a hacer así. Imprimimos el entero, un renglón, nuevo renglón, y acá lo que vamos a estar pasándole es P número, ¿sí? Y hasta este punto todo muy bien. ¿Qué deberíamos hacer para seguir moviéndonos? Bueno, básicamente tenemos que asignarle a P lo que hay en el siguiente, en P siguiente. Esto es una técnica muy común para recorrer justamente estas listas enlazadas con punteros. Básicamente arrancamos en el principio de la lista y sabemos que cada nodo en el lugar siguiente va a estar apuntando a el lugar siguiente que le sigue. Y sabemos que el último de los nodos va a estar apuntando a null. ¿Cómo es que sabemos esto? Fíjense cómo está definido este bucle. Si bien cada vez que nosotros creamos un nodo, asignamos número y le ponemos null en siguiente, ustedes dirán, sí, pero lo que estamos haciendo es insertando el principio de la lista, con lo cual al siguiente le ponemos el valor de la lista. Y luego hacemos que la lista apunte al nodo que estamos en ese punto. Estamos insertando al principio. Entonces, siguiente siempre toma un valor. Exactamente, siempre toma un valor. Pero ¿cuál es el valor de lista en el primer elemento que nosotros creamos? Null. Por lo tanto, nuestro último nodo al final de toda esta creación va también a estar en null. Y de esta manera estaríamos justamente imprimiendo, recorriendo e imprimiendo
cada una de los números que están en nuestros nodos. Vamos a compilar y vamos a ver qué sucede. Bueno, por ahí esto está funcionando, parece bien. Vamos a borrar y vamos a llamar de nuestra memoria esto que hicimos. Al ejecutar esto, ¿qué les parece a ustedes que tendríamos que ver por pantalla? ¿Sí? ¿En qué orden esto debería suceder si es que nosotros estamos recorriendo e insertando al principio? Si quieren pueden pausar. Yo ahora voy a ejecutar y vamos a ver. Fíjense, estamos viendo del último al primero. Primero imprime el 23, el 45, el 3, el 2 y el 1. Justamente porque lo que está haciendo nuestro programa es inserta al principio. Está creando el nodo con el valor 1 primero, lo inserta al principio, ¿sí? Luego pone el 2, pero lo inserta al principio y demás. Entonces el último elemento se convierte en el primero por el tipo de lógica que nosotros seguimos al crear nuestra lista. Ahora muy bien, vamos a agregar una última parte y vamos otra vez a hacer un recorrido, porque ¿qué es lo que nos está faltando acá? En alguno de los otros programas por ahí nos hemos olvidado, pero recordemos qué es lo que tenemos que hacer cada vez que creamos memoria. Bueno, nuestro programa finaliza y tenemos que liberar la memoria, toda la memoria que nosotros estuvimos alocando con malloc. Tenemos que hacer un free. Entonces voy a volver a hacerlo en un nuevo bucle. Podría liberar a medida que imprimo también, ¿no? Pero en principio vamos a hacer lo siguiente. Vamos otra vez a utilizar nuestro puntero P. Entonces P, cuando sale del bucle, ya está en null, recorrió toda la lista. Vamos otra vez, en este caso vamos a poner un comentario para que se entienda. Recorro mi lista enlazada e imprimo y acá lo que vamos a hacer es, vamos a liberar memoria al final del programa. Entonces voy a volver a inicializar, no tengo que volver a declarar. Voy a volver a inicializar mi puntero P en lista. Y otra vez tengo que recorrer. Entonces, ¿cómo voy a recorrer? Bueno, ya lo vimos en este caso, así que vamos a copiarnos un poquito la lógica de lo que hicimos anteriormente. Mientras P sea distinto de null, ¿sí? Yo voy a recorrer mi lista. ¿Qué es básicamente lo que tengo que hacer? Tengo que hacer free P. Tengo que liberar la memoria del nodo que estoy visitando. Pero ¿qué inconveniente ven si yo hago esto en este punto? Justamente, ¿cómo hago después para decirle que P siga al siguiente? Si yo ya lo liberé. Si yo hago esto. Bueno, en este caso vamos a utilizar lo que hemos visto en materias anteriores. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con las variables temporales para poder intercambiar el contenido de una en otra? Bueno, en este caso vamos a hacer algo similar. Entonces vamos a utilizar una variable temporal de puntero para guardarnos, antes de liberar, nos vamos a guardar cuál es el siguiente. Y recién ahí lo que vamos a hacer es liberar nuestro puntero. Entonces voy a declarar otra variable, nodo, otra variable de puntero nodo, que voy a hacer, va a ser tmp. ¿Y cómo la voy a inicializar? Ahora sí voy a decir, me voy a quedar con la dirección de memoria que está en siguiente. O sea, me voy a quedar con el puntero que le sigue, o sea, me voy a quedar con el puntero al siguiente elemento en tmp. Voy a hacer free y ahora a P no le voy a asignar P siguiente porque eso tiraría un error, ya no tenemos nada en P, sino que lo que voy a hacer ahora es justamente asignarle el valor de lo que tenemos en tmp. Y de esta forma tenemos este juego de intercambios entre variables con una variable temporal para poder liberar la memoria que tenemos ahí. ¿Sí? Vamos a grabar y compilar nuevamente este programa y debería seguir funcionando de la misma forma. ¿Sí? Vamos a poner un número más, vamos a poner el número 10 y vamos a ver qué sucede. Y ahí estamos. Obviamente tendría que haber liberado la memoria. Si ustedes prueban esto en sus casas, fíjense que antes de hacer esto, ustedes si ejecutan Valgrind o alguno de los analizadores de memoria, no recuerdo ahora el nombre del analizador de memoria que vimos para Windows, pero les va a decir que no están liberando la memoria. Una vez que lo pueden, agregan esta parte en su programa, van a tenerlo en forma correcta. Otra de las cosas que por ahí pueden llegar a saltar en los analizadores de memoria que es importante comentar es algo que podría suceder en este punto, ¿sí?
Fíjense, nosotros tuvimos el recaudo de preguntar si el puntero n es null una vez que alocamos una nueva posición de memoria. Y si eso sucede, retornamos 1. Hasta ahí, todo bien. Pero acá hay algo que es no tan simple de ver, pero podría suceder que nosotros la primera, la segunda, la tercera vez estemos tomando memoria, hasta ahí funcione bien, pero por la mitad o llegando al final de nuestro ciclo, ahí malloc nos tira un error. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro programa va a retornar, pero nosotros ya alocamos una serie de nodos y tenemos en la lista una serie de nodos, ¿sí? Con lo cual no los tendríamos todos, pero en algún punto nosotros alocamos memoria, en un punto nuestro programa dejó de alocar dicha memoria, pero por ahí tenemos 3, 4 o 150 nodos en memoria y falla porque ya no puede alocar el que sigue. No lo vamos a ver en este programa, pero eso sería algo que nosotros tendríamos que tratar de ver en este punto y tendría que ser algo así como revisar si tenemos nodos y liberarlos. Y esto sería como un para hacer, o en inglés lo que se le llama un to do, que es muchas veces algo a ver y que los programadores dejamos marcado en algún punto para hacerlo más adelante cuando tengamos tiempo o cuando nos dignemos a implementarlo. Pero no es importante en el contexto de este ejemplo, pero lo digo por si alguno de ustedes está revisando esto con Valgrind o con algún analizador de memoria. Justamente esto podría llegar a suceder, ¿sí? Volvamos a la teoría y seguimos revisando conceptos de estructura de datos.